Voy a ser textual. Te preguntas hoy, está bien, dale. No, no, la segunda nada más que vos ¿Querés que te amablemente. dé la carapela? Tengo tres carapelas. ¿Querés Bueno, que te sí, la ahora, dé? sí, ahora te la pido. Ahí te lo doy. Dice el ministro. ¿Qué pasa? ¿Qué es esa cara? ¿Todo bien? ¿Ya estamos? Bueno, buen día. Muy buenos días a todos. Estamos de buen ánimo hoy, ¿no? ¿Eh? No, hoy más, hoy más. Hoy es una hermosa mañana, ¿no? Como dicen por ahí. No, efectivamente fue un fracaso el paro. Incluso, bueno, incluso vos no te adheriste, te vi en televisión, no estuviste acá, pero te vi en televisión, así que estuviste trabajando, así que te felicito por no haberte adherido al paro, Fabián, la verdad que sí, por supuesto. Hoy vine para quedarme, porque aparte tengo a los chicos, así que tengo para quedarme hasta las 2 de la tarde. Lo único que te quiero decir es que justamente estuve, o mi medio, como muchos otros, estuvimos tratando de reflejar una realidad que el gobierno no cuenta, solo eso. Pero trabajaste. Bien, felicitaciones. Bueno, pero evidentemente todo lo que me fuiste nombrando es falso, así que claramente cambiá las fuentes porque no respetan, evidentemente. Preguntarte, porque en líneas generales se sabe, te voy a preguntar que por ahí es un tema banal, pero muchos se preguntan si efectivamente hay 4 o 5 perros en la Quinta de Olivos y consultarte esa situación. Gracias. Con respecto a la cantidad de perros que pueda tener el presidente Milei, no entiendo en qué te cambia que sean 4 perros, que sean 5 perros o que sean 43 conejos. ¿Cuál es la diferencia? Ya lo decía Néstor Carlos Kirchner, el equilibrio fiscal debe cuidarse, eso implica más y mejor recaudación y eficiencia y cuidado en el gasto. El equilibrio de las cuentas públicas, tanto de la nación como de las provincias, es fundamental. Textual de nuestro expresidente Néstor Carlos Kirchner. 21 años después, seguramente el expresidente Kirchner estaría orgulloso del gobierno del presidente Milei y del éxito del programa económico liderado por Luis Caputo y su equipo de notables economistas. Buenos días, Nicolás Gallardo. ¿Cuántas de vamos? CNN ¿Vos Radio. qué número sos? 5. ¿Sos el quinto? Formalmente estoy habilitado. Le quería hacer consultas rápidas. Igual vamos por más hoy, pero... Sí, ya sé, me vas a hacer un listado de 40 preguntas. Dale. En realidad... Siento decepcionarte, pero Sí. coincidimos con mi homónimo... Con el Adorni alemán. Con el Adorni alemán. Exacto. Por suerte no es el Adorni español, ¿no? Es el Adorni alemán. Alemán, sí. Esa era la consulta, la duda que tenía, que me surgió recién. ¿El gobierno argentino considera que en España se persigue a periodistas? Bueno, el presidente fue claro con un caso en particular que hubo con un periodista al que efectivamente consideramos que ha sido maltratado y en tal caso no tratado en el marco de la libertad de prensa y de expresión que todos pretendemos que existan no solo en Argentina, sino en todo el resto de los países del mundo. Así que sí, efectivamente lo que el presidente manifiesta es efectivamente lo que pensamos todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Punto. Bien, y la segunda que tenía era... La tercera. Sí, la tercera. Un golpe de Estado en Brasil y que aluden de que de alguna manera entraron a la Argentina. ¿Y? ¿Por cómo entraron a la Argentina? ¿Por negligencia o qué? Digo, Lo podemos averiguar, si no sé. no sé, pregunto. El periodista le pregunto a usted. sos vos. Pero usted es el vocero del gobierno. Escuchame una cosa. A ver, lo que vos estás refiriendo a algo político cuando no es un tema político, es un tema judicial. Todos podían expresarse libremente, pero nadie estaba obligado a hacerlo. A todos los que pretenden obligar a un representante de nuestro país a manifestar su posición política o que esperan que la ideología de su ídolo coincida con la propia, les recuerdo una frase de Belgrano: la vida es nada si la libertad se pierde. ¿Quieres preguntar, Fabián? Está lluvioso hoy y tengo ganas de quedarme. No, tengo mucho frío acá por eso. ¿Tenés frío? Che, ¿le prenden en la caldera, Fabián? No, bajen el aire. ¿Qué pasa? ¿No te sacaste el piloto? ¿Cómo? ¿No te sacaste el piloto? Tengo frío. Bueno, está bien. ¿Qué va a hacer? Te escucho. Bueno, ¿para qué busco? Porque lo había anotado por aquí. Si me das un segundito, ya Tranqui. te la hago. Pero en primer lugar, consultarte porque hay una coincidencia en el discurso del presidente Javier Milei con lo que decía la dictadura militar. Esto lo dijo
el diputado Itay Hackman en cuanto a lo que pudo salvar de inflación. Martínez de Oz dijo que había salvado un 15.000% y Milei dijo que había salvado un 17.000%. Y en segundo lugar, consultarte sobre estos 2 meses de superávit fiscal y financiero que ustedes toman como un logro. Según el informe del CEPA, se debió al no pagar las jubilaciones un 35,4%, te nombro los más importantes, y también a gastos de capital el 23,7%, subsidios económicos que no se entregaron el 12,2%. Si efectivamente esta falta de entrega de estos dineros justifica, digamos, estar contentos por haber alcanzado el déficit cero. Sí, para nosotros es un éxito haber alcanzado el déficit cero. Para nosotros es, en materia o en los primeros pasos, el paso principal que teníamos que dar. Así que sí, fue un éxito. Con respecto a tu primera pregunta, tenés una leve obsesión por compararnos con gobiernos militares y la verdad es que somos liberales. Por lo tanto, somos absolutamente opuestos a lo que pueda ofrecer un gobierno militar, lo que no quita que haya números que puedan tener alguna semejanza, lo que no nos hace una dictadura. Pero bueno, sería bueno superar esa definición que tenés sobre nosotros, o ese pensamiento que tenés sobre nosotros. La política económica considero que es la misma, justamente te hablé por eso. Yo no tengo que superar nada, discúlpame. Bueno, es un interesante tema de debate el que tenemos de parecidos o no con la política económica vos nombraste a Martínez de Oz. Y te repito, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con el gobierno militar en ninguna de sus vertientes o en ninguna de sus aristas, pero no es bueno que nos comparen con un gobierno militar. No es bueno, porque lejos estamos de ser un gobierno militar y de hecho no hay nada peor para la gente que un gobierno que te empobrece, que un gobierno que te quita educación, que un gobierno que te encierra, que un gobierno que le hace llegar vacunas a quienes no tienen la prioridad de vacunarse, a quienes han destruido el sistema jubilatorio, a quienes destruyeron el sistema energético, a quienes destruyeron el Banco Central y a quienes han despedazado a la Argentina y a quienes, por sobre todo, le han quitado la dignidad a mucha gente. Te recuerdo que en muchos lugares donde hace 40 años que gobiernan los mismos, cada vez que llueve es un día que vuelven a perder todo lo que tienen en sus casas. Así que sería bueno empezar a ver para adelante y dejar de compararnos con cosas con las que no se nos puede comparar. En otro orden de cosas, comunicarles que el Ministerio de Capital Humano presentó una denuncia contra los responsables de la anterior gestión de ANSES por los siguientes cargos: fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Bueno, por supuesto que esto en referencia a las irregularidades detectadas en virtud de los seguros y los préstamos que se le otorgaban a los jubilados. Y bueno, esto gira en torno a la política de austeridad y transparencia que se ha anunciado para toda la administración pública y por supuesto recordarles también el anuncio que se hizo de terminar con las jubilaciones de privilegios para presidentes y vicepresidentes. Solo a modo ilustrativo, la ANSES acaba de relevar, que bueno, ya los datos los tienen todos ustedes, que Cristina Fernández de Kirchner percibe todos los meses 14.548.836 pesos. La idea es terminar con estos beneficios y esto, para que se den una idea, equivale a 110 jubilaciones mínimas. Por último, que yo tenía razón en aquel momento y claramente tengo razón ahora. Seguimos. Te repregunto con respecto a esto.
Hoy lo que se supo ayer, por lo menos a través de el medio financiero, es que el gobierno llamó a controlar el dólar. ¿Esto fue así o no? No, eso es falso. El gobierno no, eso no lo va a hacer nunca. Hubo una versión, que hubo una entidad pública, que eso es absolutamente falso. Absolutamente falso. Pero eso la verdad es que fue, me parece que fue una versión que surgió de algún lugar menor del mundo mediático. ¿Qué es? No, estás equivocado. No sé porque no sé. Imagínate que no me guío por tuiteros, pero... ¿qué? ¿Vos te guías por tuiteros? Lo mal que hacés. Bueno, pero evidentemente todo lo que me fuiste nombrando es falso, así que claramente cambiá las fuentes porque no respetan, evidentemente la información es incorrecta. ¿Listo? Sí. Ahora sí, bienvenidos. ¿Cómo? Es importante remarcar lo que dos colegas le consultaron sobre el tema de la vicepresidenta. La vicepresidenta ayer se mostró a favor del aumento de los sueldos de los legisladores, en contra, entre comillas, de la motosierra indiscriminada. Se mostró en contra del uso de las Fuerzas Armadas contra civiles. Cuestionó al juez Lijo, que es uno de los que podría ser miembro del Corte Supremo. Entrevista. Bueno, pero digo, lo enumero en contra de la rebelión fiscal, entre comillas, que apoyó a Milei. Y un largo etcétera. El gobierno hizo un comunicado hace 1 o 2 semanas donde remarcó a todo el arco político o son el cambio o son parte del pasado, hasta hablar de traidores a la patria. De hecho, lo dije yo también. Eso. Usted, entonces digo, estoy enumerando una cantidad de cuestiones importantes del gobierno que la vicepresidenta está en contra, más allá de calificativos graciosos en redes de jamoncito, ¿no? Términos, calculo, amistosos con el presidente. ¿A vos, yo te digo jamoncito para agredirte? No, por eso lo agrego como algo... ¿No es cariñoso que te diga jamoncito? Puede ser, pero digo... Déjame darte algunos datos. Néstor Kirchner tenía un 20% de mujeres en su gabinete, Cristina un 25% de mujeres en su gabinete, Alberto Fernández, vos me acabás de decir que efectivamente participabas de los actos ahí, bueno, no sé qué pasaba, tenía un 18% de mujeres en su gabinete, nosotros tenemos un 45% de mujeres en el gabinete. Además, me gustaría aclararte que esas mujeres están en ministerios muy importantes. Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich, Sandra Petovelo en Capital Humano, con lo que ese ministerio significa. La canciller Diana Mondino, ¿no? Que efectivamente está solucionando o reencauzando el desastre que han dejado en materia de relaciones internacionales de la Argentina, donde se encontró de todo, pero entre ellos gastos en publicidad de dimensiones astronómicas, equivalentes, por ejemplo, a todo un año entero de reactivos para los afiliados que sufren de diabetes. De hecho, fue tan grande el despilfarro en PAMI que en noviembre el déficit llegó a los 92.000 millones de pesos. En este marco de la auditoría que les estoy comentando, se denunció venta de recetas truchas, por supuesto aprovechándose de muchos de la falta de rigurosidad que tenía este sistema, y siempre detrás de una receta trucha, por supuesto, hay un afiliado que se quedó sin un medicamento que necesitaba. La verdad que fue tan obscena la conducción del PAMI, la desidia que se vio que uno encontró en el organismo, que además el organismo había sufrido un hackeo del sistema informático que dejó a 5 millones de afiliados con sus datos a merced de cualquier delincuente y, por supuesto, de las ya conocidas por todos recurrentes intentos de estafas telefónicas que se le han hecho a la gente de la tercera edad. Así que, en virtud de esto, con esta auditoría y habiendo hecho los recortes necesarios, se evitó, como les decía, la catástrofe también en los mismos que hoy inventan rumores de todo tipo, presagiaban un tipo de cambio en los 2.000 pesos, incluso muchos presagiaban un tipo de cambio mucho más elevado, algún delirante había dicho el tipo de cambio en los 10.000 pesos también.
Hoy la Argentina, el dólar, los dólares financieros giran en torno a los 1.000 pesos. Se van a modificar, se va a enviar el proyecto de ley para modificar los artículos 11 y 126 de la Ley de Educación Nacional con el objetivo de penar el adoctrinamiento en las escuelas. Además de esto, el Ministerio de Capital Humano, que se los vamos a comunicar, por supuesto, cuando esté implementado, se va a encargar de poner a disposición un canal para que los padres y alumnos puedan denunciar el adoctrinamiento y la actividad política que no respete la libertad de expresión. O sea, en definitiva, van a poder denunciar cuando no sientan que se respete, que se esté respetando su derecho a educarse. Las universidades públicas no se van a cerrar, no está en ninguna agenda, ni va a estar jamás en una agenda nuestra cerrar una universidad pública, y somos, te diría que de los mayores defensores de la educación pública, y eso tiene que quedar claro. Pero en tal caso hay que preguntarse al revés, ¿qué problema hay en auditar las universidades? ¿Cuál sería el inconveniente que tengan las universidades en que se las pueda auditar? ¿O por qué una universidad, no importa si es la UBA o cualquier otra, pero digo, ¿cuál es la razón por la que una universidad se negaría a una auditoría que en definitiva le va a transparentar sus buenas gestiones al ciudadano, que es el que aporta, porque aporta el ciudadano que estudia y aporta el ciudadano que no estudia, ¿no? Aporta el ciudadano que llega a la universidad y se va con un título, pero también aporta el que no logra llegar a la universidad, con todos los problemas que tenemos en la educación inferior, ¿no? En la educación que es previa a la educación universitaria. Así que es una discusión casi sin sentido esto de auditoría sí o auditoría no. Digo, en tal caso habrá que, si alguna persona está en contra de las auditorías, o si alguna universidad como institución está en contra de las auditorías, sería interesante entender cuáles son las razones y en tal caso debatirlas. Ahora, que con dinero público alguien se niegue a ser auditado, nos parece, te diría que increíble, que alguien diga abiertamente, yo no quiero que me auditen el dinero que me dan los ciudadanos para que yo maneje. Aclarar, en algún medio ha salido alguna publicación sobre un presunto plan nacional de fiscalización que estaríamos llevando adelante o que estaríamos por implementar. Simplemente aclararles que esto es absolutamente falso y que no condice con la realidad ni con lo que ni está dentro de nuestra agenda ningún tipo de plan en relación a lo que se comentó en estas notas periodísticas. El Gobierno Nacional decidió restituir 2 hectáreas a orillas del lago Nahuel Huapi a la Administración de Parques Nacionales que el gobierno anterior había entregado a una agrupación política denominada Fundación Arcángel San Miguel por Justicia, Igualdad y Solidaridad. Esta agrupación era liderada por un militante del movimiento popular La Dignidad, llamado Franco de la Valle, un abogado cooperativista cercano al ex candidato a presidente Juan Grabois, quien fue también director de inclusión financiera del Ministerio de Economía entre abril y diciembre de 2023. La entrega de terrenos nacionales por parte del kirchnerismo a presuntas comunidades indígenas y agrupaciones políticas, por supuesto que no son una novedad. A lo largo del gobierno del doctor Fernández y la doctora Fernández se reconocieron, 221 comunidades indígenas sin demostrar necesariamente pertenencia a comunidades originarias. De hecho, 81 de estos reconocimientos se hicieron en los últimos 16 días de gestión, para que se entienda el desorden que había en este tipo de cuestiones. Por supuesto que los parques nacionales, lo he dicho en alguna otra oportunidad, son patrimonio de todos los argentinos, no de los privilegiados por de alguna manera estar o pertenecer al grupo que es más cercano al poder de turno. En estos parques no va a flamear ninguna otra bandera que no sea
la bandera argentina. En otro orden, el gobierno argentino insta a que los funcionarios del Reino de España pidan disculpas por los agravios que se le endilgaron al presidente Javier Milei, entre ellos el de consumir sustancias, el de ser un gobierno del odio, el de ser un ejemplo de negacionismo y el de atentar contra la democracia. Si el presidente y los funcionarios del Reino de España se quieren hacer cargo de las críticas que el presidente Milei vertió hacia el socialismo y la corrupción, no es un problema de nuestra República. Como se dice vulgarmente, al que le quepa el sayo, que se lo ponga. Adelante, adelante. ¿Qué pasó? ¿No le sonó el despertador hoy? Qué raro, Jaime, vos llegás siempre a horario. Hay que alejarse de las chicas. Hay que alejarse, Jaime. Es la primera vez desde el 2008 que Argentina el Estado Nacional logra un superávit financiero durante 5 meses consecutivos. Aún claramente sin haberse aprobado aún el paquete fiscal de la ley bases. Ya lo decía Néstor Carlos Kirchner, el equilibrio fiscal debe cuidarse, eso implica más y mejor recaudación y eficiencia y cuidado en el gasto. El equilibrio de las cuentas públicas, tanto de la nación como de las provincias, es fundamental. Textual de nuestro expresidente Néstor Carlos Kirchner. 21 años después, seguramente el expresidente Kirchner estaría orgulloso del gobierno del presidente Milei y del éxito del programa económico liderado por Luis Caputo y su equipo de notables economistas. Ya lo decía Néstor Carlos Kirchner, el equilibrio fiscal debe cuidarse, eso implica más y mejor recaudación y eficiencia y cuidado en el gasto. El equilibrio de las cuentas públicas, tanto de la nación como de las provincias, es fundamental. Textual de nuestro expresidente Néstor Carlos Kirchner. 21 años después, seguramente el expresidente Kirchner estaría orgulloso del gobierno del presidente Milei y del éxito del programa económico liderado por Luis Caputo y su equipo de notables economistas.